Las tres leyes de Newton. En este vídeo te explicaré qué son las leyes de Newton, cómo explican la inercia, la dinámica y el principio de acción-reacción, además de que también te mostraré algunos ejemplos de su aplicación. Y bueno, vamos allá. Las leyes de Newton o las leyes del movimiento de Newton son los tres principios fundamentales sobre los que se sostiene la mecánica clásica, una de las ramas de la física. Fueron postulados por Sir Isaac Newton en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural de 1687. Este conjunto de leyes físicas revolucionó los conceptos básicos respecto al movimiento de los cuerpos que tenía la humanidad. Junto a los aportes de Galileo Galilei, constituye la base de la dinámica. Al combinarse con la ley de gravitación universal de Albert Einstein, permite deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Sin embargo, las leyes de Newton tienen vigencia únicamente dentro de sistemas de referencia inerciales, es decir, aquellos que no están acelerados y en los que intervienen solo fuerzas reales. Además, estas leyes son válidas para objetos que se mueven a una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo. Las leyes de Newton parten de la consideración del movimiento como el desplazamiento de un objeto de un sitio a otro, tomando en cuenta el lugar en donde ocurre, el cual también puede moverse a velocidad constante en relación a otro lugar. Primera ley de Newton o ley de la inercia. La primera ley de Newton contradice un principio formulado en la antigüedad por el sabio griego Aristóteles, para quien un cuerpo solo podía conservar su movimiento si se le aplicaba una fuerza sostenida. Newton establece en cambio que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Según este principio, el movimiento involucra magnitudes que son vectoriales dotadas de dirección y sentido. Es posible calcular la aceleración a partir de la velocidad inicial y la final. Además, propone que los cuerpos en movimiento tienden siempre al desplazamiento en una trayectoria recta y uniforme. Un perfecto ejemplo de la ley de inercia lo constituye un lanzador de pesos en las Olimpiadas. El atleta toma impulso moviéndose en círculos, haciendo girar el peso atado con una cuerda sobre su propio eje, movimiento circular, hasta que alcanza la aceleración necesaria para liberarlo y verlo volar en línea recta, movimiento rectilíneo uniforme. Ese movimiento rectilíneo continúa hasta que la gravedad va curvando su trayectoria. Al mismo tiempo, el roce del objeto con el aire disminuye su velocidad, aceleración negativa, hasta hacerlo caer. Segunda ley o ley fundamental de la dinámica. En esta ley Newton define el concepto de fuerza, representado con F, expresando que el cambio de un movimiento es directamente proporcional a la fuerza impresa en él y tiene lugar según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto quiere decir que la aceleración de un objeto en movimiento responde siempre a la cantidad de fuerza que se le aplique en un momento dado para modificar su trayectoria o velocidad. De estas consideraciones nace la ecuación fundamental de la dinámica para objetos de masa constante. Fuerza resultante, F resultante, igual a masa, m, por aceleración, a. Una fuerza neta actúa sobre un cuerpo de masa constante y le proporciona una aceleración determinada. En los casos en que la masa no sea constante, la fórmula se enfocará más bien en la cantidad de movimiento, P, según la fórmula siguiente. Cantidad de movimiento, P, igual a masa, m, por velocidad, v. Por ende, F neta igual a d, m por v, entre dt. Así se puede relacionar la fuerza con la aceleración y la masa, sin importar si esta última es variable o no. Para ejemplificar esta segunda ley, el caso de la caída libre es idóneo. Si dejamos caer una pelota de tenis desde un edificio, la aceleración que experimente irá en aumento a medida que el tiempo transcurra, ya que sobre ella estará actuando la fuerza de gravedad. Así, su velocidad inicial será cero, pero sobre ella se aplicará una fuerza constante en línea recta, hacia abajo. Tercera ley o principio de acción y reacción. Según la tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. Lo que quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.
De esta manera, siempre que se ejerce una fuerza sobre un objeto, éste ejerce una fuerza semejante en dirección contraria y de igual intensidad, por lo que si dos objetos, 1 y 2, interactúan, la fuerza ejercida por uno sobre el otro será igual en magnitud a la ejercida por el otro sobre el primero, pero de signo opuesto. Es decir, F12 igual a F21. A la primera fuerza se le conocerá como acción y a la segunda fuerza como reacción. Para demostrar esta tercera ley alcanza con observar lo que ocurre cuando dos personas de peso similar van corriendo en direcciones opuestas y chocan, ambas recibirán la fuerza del otro y saldrán despedidos en sentido opuesto. Ejemplos de las tres leyes de Newton. Ejemplos de la primera ley. Ejemplos de la segunda ley. Ejemplos de la tercera ley. Y bueno, hasta aquí el vídeo, le agradezco su atención.